Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad de conversar. Gracias por invitarme. Bueno, yo tengo un problema parecido al de Flavio, porque no soy ni economista, ni abogada, ni filósofa, ni profesora, soy bióloga. Pero además, peor, porque me dejaron para el final. Y ya yo creo que lo que hemos escuchado aquí abarca el problema del modelo de desarrollo en muchos aspectos muy completos. Entonces, ¿qué puedo agregar? ¿Cierto? Yo quisiera partir haciendo una pequeña reflexión del momento en el que estamos, porque creo que el modelo de desarrollo no es abstracto, está plasmado en la Constitución. La Constitución que nos está gobernando, entonces el debate de una nueva Constitución es fundamental para lo que podamos recoger, lo que podamos avanzar y podamos cambiar del modelo neoliberal en el que estamos. Y quiero referirme al momento pre-estallido, cuando nos encontrábamos, al parecer, esto por la lectura de la prensa y de las declaraciones de Piñera, por ejemplo, de casi todos los políticos, en una especie de nirvana del neoliberalismo, en el oasis, ¿cierto? En como algunos intelectuales han llamado el fin de la historia, ya alcanzando un estado donde nada se podía cambiar. Todo estaba funcionando desde la perspectiva de ellos de una manera acertada, articulada, todos los engranajes perfectos, ¿no es cierto? Subiendo el Producto Interno Bruto, un ejemplo mundial, y para eso. Y de un día para otro, miren cómo estamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Y más allá de todo lo que se ha dicho de interpretaciones realmente absurdas, burlescas, o miopes, o ciegas, por ejemplo, yo creo que nos encontramos con el techo del neoliberalismo, más que con un nirvana, con un giro que se le fue en contra. Y lo voy a poner en términos del individualismo. Ese paraíso, ese nirvana del neoliberalismo, en donde se ufanaban algunos y otros lo veíamos con horror, ¿cierto? Como la población, la ciudadanía, estaba en esa cultura del mall, en una cosa nihilista, preocupada de sí mismo, con poco interés social, al parecer, así se nos decía, ¿cierto? Pero resulta que a la par de eso, la ciudadanía, los trabajadores y trabajadoras, estaban por un lado siendo sobreexplotados, pero por otro poniendo en ejercicio su solidaridad. Porque en cada barrio, en cada grupo, en cada comunidad, las personas que son dignas y que no son miserables se están haciendo cargo de los enfermos, ¿cierto? Haciendo rifas o ayudando con colecta para atender a sus enfermos. Por otro lado, todos los trabajadores y trabajadoras chilenos se hacen cargo de sus padres, de sus abuelos, de sus tías y tíos, de sus vecinas, cuando son viejos. No los dejan morirse de hambre, siendo que las pensiones son miserables. Entonces, nuestros trabajadores mayores, cuando ya jubilan, quedan abandonados por el modelo neoliberal. Sin embargo, los trabajadores y trabajadoras activos sí se hacen cargo de no dejarlos en la calle, en la miseria. Les dan el plato de comida, los acogen, ¿cierto? Tanto de la salud de los enfermos y enfermas como en la alimentación y dignidad de los mayores. No dejamos abandonados a nuestros niños, ¿cierto? Sin educación. También nos hacemos cargo de solidariamente permitir que nuestros jóvenes se eduquen. Entonces, el neoliberalismo, al mismo tiempo que es este sistema enajenante que nos fuerza a un individualismo y a no preocuparnos colectivamente, nos hizo construir una sociedad digna en donde nosotros mismos reemplazamos al Estado en esta solidaridad
colectiva y se fue construyendo un reemplazo, un modelo económico oprimido por una élite miserable, porque hay que decirlo, una élite miserable que son los que se enriquecen, enfrentados, es una élite enfrentada al pueblo chileno que se ha comportado dignamente. Entonces, cuando estalla el movimiento que está en alza en este momento, por la dignidad, lo que ocurrió fue una salida a la escena pública de algo que ya estaba ocurriendo. Más allá de todas las luchas que sirvieron de modelo, los profesores, ¿cierto?, con su lucha reciente, los estudiantes en forma permanente, los estudiantes secundarios, universitarios, etc. Una lista de grandes luchadores que han habido durante los últimos tiempos y que han sido un referente y un modelo de que sí es posible esta pelea. Entonces, lo que pasa ahora es que aflora una manera de construir una sociedad que tiene que ser reconocida y que puja por instalarse en el centro. Y con lo que se choca es con el modelo neoliberal que sobreexplota a todos los trabajadores y trabajadoras. Las riquezas, ya lo hemos dicho, van a parar a unos pocos. El sistema productivo es un sistema que no está destinado a los trabajadores, no está destinado al pueblo de Chile, ni a sus riquezas, ni a su esquema productivo. Y eso está consagrado en la Constitución. La Constitución que tenemos hoy, más allá de todo el articulado que hay que revisar desde todas las perspectivas, esta Constitución no tiene instalado al sujeto, no tiene instalado al pueblo como sujeto. No tenemos el poder constituyente presente. No aparece en ninguna parte de la Constitución. No tenemos la posibilidad de llamar a plebiscito cuando haga falta, por ejemplo, es una cosa muy concreta, ¿cierto?, sino que está posibilitando este modelo extractivista que por lo demás no requiere, como muy bien aquí se ha dicho ya en varias ocasiones, no requiere educación, no requiere que el pueblo esté capacitado, no requiere que tengamos capacidades técnicas, teóricas, productivas, sino que nos quiere como una masa ya no ciudadana, sino que como una masa ya ni siquiera consumidora, sino que como una masa de deudores. Porque eso es lo que somos, una especie de entes a los que se nos extrae una parte del salario considerable para las AFP que no dan pensiones, para las ISAPRE que no dan salud, para la educación que en buena parte estafa a los jóvenes. Tenemos un problema en la educación que no ha sido solucionado y no hay el interés de parte de la élite de solucionarlo porque no necesita que seamos un pueblo educado, porque no necesita que seamos un pueblo productivo, sino que la mayor fuente laboral en Chile es el retail. Uno tendría que nada más ir a ver ese dato para entender cómo es la matriz productiva y laboral actual bajo esta Constitución. Entonces, es inseparable el modelo de desarrollo de la nueva Constitución, es inseparable de analizar el conflicto social en el que estamos. Yo quiero agregar que me parece que las demandas feministas en este momento tampoco son marginales, no son un problema más en una lista de problemas, sino que las demandas feministas pusieron en el centro de la discusión y en el centro del sentido común ciudadano el concepto de dignidad y el concepto de terminar con los abusos. Quiero recordar que el año pasado tuvimos una multitudinaria marcha que fue considerada anecdótica, a pesar de que convocó a 1 millón de personas, pero poner el acento en terminar con los abusos contra las mujeres es fundamental para poner el centro en terminar con todos los abusos del neoliberalismo, con todos estos abusos que aquí se han descrito y que tienen que ver con nuestro modelo neoliberal, con nuestro modelo de desarrollo, con nuestro modelo productivo y con nuestra Constitución.
porque hemos permitido que se abuse de los enfermos, de los jubilados y las jubiladas, de los trabajadores y trabajadoras, de los niños y niñas, por parte de la Iglesia y de muchos otros. Con la represión estamos nuevamente en abusos a los derechos humanos y contra las mujeres, que digamos que se nos dice, bueno, ahora cambian las reglas del juego, ahora no se puede usar. Nunca se ha podido usar, nunca ha sido aceptable abusar. Entonces, las luchas feministas ponen ese problema del abuso en el centro de la sociedad y del debate como algo inaceptable, y es ese conjunto de cosas, esa majamada de problemas que tenemos que nos llevan a este momento. Entonces, no hay que perder de vista que esta nueva constitución tiene que poner al centro a la ciudadanía, al pueblo chileno, en su matriz productiva, en su matriz de derechos también, en todo su articulado, y es por eso que decimos que va a ser una nueva constitución feminista, más allá de que no estén, como sea escrita en una clave feminista. Es inevitable que al terminar con los abusos estemos hablando feministamente, como se ha dicho. Y eso es algo que lo tenemos que lograr en estos meses que van a ser de lucha cada vez más ardua. No es un tema técnico parlamentario, no va a ser solamente un tema de la Asamblea Constituyente, va a ser un asunto de todos nosotros, informados, enterados, y también en un ambiente de lucha en la calle, de lucha en todos los espacios y de cabildo permanente. Esa vinculación entre la Asamblea Constituyente o Convención Constitucional o Constituyente, como se quiera llamar, y la calle y los espacios ciudadanos y los cabildos, es algo que es nuestra tarea ineludible. Creo que me pasé, que estoy terminando. Desde mi perspectiva, el asunto, para cerrar, el asunto de un modelo de desarrollo tiene que ver con el desarrollo del pueblo, con el desarrollo ciudadano de las personas, y no con una cosa teórica economicista. Gracias.